para hablar de este tema convocamos a Fernando Soto, que integra las filas del Ministerio de Seguridad de la Nación, y bueno, quien trabajó en este proyecto de reforma del Código Penal, a quien obviamente agradecemos el contacto, Fernando, y bueno, preguntarte un poco cómo vienen con esta cuestión que parece ser una de las reformas, de las tantas que piensan trabajar a partir de ahora, ¿no? A partir de lo que pasó el fin de semana pasado. Sí, es una reforma integral del Código Penal que nunca hubo intentos, pero nunca se reformó integralmente el Código Penal. El Código Penal es una norma fundamental para el Estado, que es justamente la manera de poner ley, orden sobre el delito, nada más y nada menos. Y esto, como lo dijeron en la presentación, tiene más de un siglo, 104 años. Ujú. Y se fue reformando con parches que desarticularon todo el espíritu del código, que tiene que tener una armonía, y se fueron sancionando leyes independientes que entre comillas integran el Código Penal, pero no están en el Código Penal, como la ley de drogas, la de contrabando, leyes importantísimas, pero más de 1030, que nosotros incorporamos en un trabajo enorme al Código Penal, y ponen figuras que ustedes, los periodistas, han designado como el motochorro, la Ujú. entradera, la salidera, la viuda negra. Esos son delitos que a la gente los tiene, los robos en Internet, los secuestros virtuales, la gente los conoce, pero no existen en el Código Penal, no están normados, no están reglados. Los estamos incorporando, estamos poniendo penas acordes a los hechos y acordes al mundo. Cuando digo al mundo, no solamente Estados Unidos, Europa, sino Uruguay, Paraguay, Ujú. Chile, con normas que sancionen al que comete delitos. Mire, ¿se acuerda el caso del collar donde estuvo imputado por una defraudación Moria Kazán? Una Sí, defraudación. Acá no sí. hubiera pisado una comisaría, tuvo que quedar preso una semana en Paraguay, porque no es chiste, es una acusación de defraudación y tenía que rendir cuenta. Ujú. No digo que sea autora o no, de hecho luego fue sobreseída. Pero digo, acá funciona el mundo al revés, se le da más derecho al imputado que a la víctima. Pues nosotros valorizamos a la víctima. Por ejemplo, grabamos el robo cuando fuera de cualquier objeto a una persona mayor, a una mujer, a un menor de edad. No puede ser igual. De hecho, muchas veces le roban. ¿Cuántos chicos le afanan el celular? Porque son chicos, o mujeres, porque son mujeres, o personas adultos mayores, porque son mayores, o sea, porque son más vulnerables, lo que hace más reprochable el delito. Bueno, si es más reprochable, tiene que tener más pena. Estas reformas son las que estamos haciendo, más otras que cambian paradigmas. Por ejemplo, si se comete un homicidio y pasan 20 años, prescribe, y la mayoría con 10 años prescribe. ¿Vieron el caso de los restos que encontraron en la casa de Sí, Cerati? Bueno, en la sí, casa sí. vecina. Bueno, tú decías, la causa se tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque prescribió. Pero en Europa, en Estados Unidos, no prescriben los delitos. Es un absurdo esto. Es una concepción nueva, pero la que tiende al mundo. Pero no solamente en los homicidios los vamos a hacer imprescriptibles. Proponemos que lo sea en los de abuso sexual. ¿Cuánta gente recién puede hablar y decir, verbalizar un abuso traumatizante después de 20, 30 años? Y cuando lo dice, se prescribió. Entonces, lo que hacemos es que estos delitos, más trata, más terrorismo, más robos agravados, seguido de muerte, no prescriban. Más toda una reforma de un cambio de concepción. Este es un trabajo muy grande que hemos hecho con juristas, Ricardo Basílico, Mariano Boriski, jueces, expertos en derecho penal como Jorge Buenpadre, Horacio Villanueva, autores de libros, y llegamos a una presentación que vamos a proponerle al Congreso que trabaje por primera vez después de más de 1000 intentos de reforma, más de 1000 reformas, más parches, se sancione un nuevo Código Penal. Fernando, ¿qué crees que vas a encontrar en el Congreso? Porque esto tiene que obviamente pasar por las cámaras para que sea ley, tenga fuerza de ley. Ujú, Porque bueno, hay una mirada bastante particular respecto de todas estas cuestiones que ujú, teóricamente están incluso del otro lado. Esto parece que fuera algo que sí. apunta a agravar las sanciones y hay otra mirada que dice todo lo contrario. Es verdad, claro. Hay concepciones de todo lo contrario. Por ejemplo, en el ejercicio de la democracia, la oposición, representada por Unión por la Patria, votó en contra de la identificación genética criminal, que está en todo el mundo, en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos.
en Europa, etcétera, votó en contra, al concepto de reincidencia y reiterancia, votó en contra, a la ley antimafia, votó en contra. En fin, hay una oposición cerrada a todo lo que implique una reforma donde la víctima tenga mayores derechos y el delincuente tenga que rendir más cuentas, cuentas más estrictas. Eh, no va a ser fácil, va a ser difícil. De hecho, cuando el gobierno de Cristina Kirchner, no sé si era Néstor o Cristina, propuso una reforma del Código Penal con mayoría en ambas cámaras, no lo pudo sancionar, no tuvo dictamen, el proyecto del presidente Macri no tuvo dictamen. Nosotros estamos trabajando para que tenga un dictamen. Esto implica escuchar, proponer una línea y trabajar en esa línea, pero la línea tiene que ser esta, no se puede hacer volver a tener un criterio donde, mire, para dar un ejemplo, el hurto y el robo tiene un mes mínimo de pena, es un absurdo, no tiene ninguna Sí, lógica. sí, sí, ni hablar. Claro, no podemos tener ese concepto. Tampoco es que decir vamos a meter a toda la gente presa. No. Es más, proponemos que en la condicional, la famosa condicional, o sea que no pasa nada, se pueda cumplir en domiciliaria, que se respeten, como le dije, el derecho a la víctima, que sea escuchada, establecer un sistema que facilite la reinserción, en fin, esto hace a una responsabilidad en lo que hacemos. La gente labura, los que nos están escuchando, muchos le habrán robado, o a sus familiares o amigos. No puede ser igual robar que no robar, no puede ser igual ser delincuente que no serlo. Fernando, Mm. Alejandra Castillo, ¿cómo estás? Eh, Órale. Consulta, porque tengo esta duda. La imprescriptibilidad de los abusos sexuales a menores, ¿eso ya no estaba con la ley Piazza? Muy buena tu pregunta. Mira, yo tengo el caso de que representamos como abogado a Juan Pedro Aliarte de Rosario, que era el locutor del programa más visto en Rosario, ¿no? De la televisión Canal 5, y que pudo contar, y lo dijo al aire, los abusos de su padre y de su tío cuando era chico. Recuerdo. Me acuerdo, sí. Y no son abarcados por la ley Piazza. Es un tema porque cuando él lo pudo decir ya estaba prescripto y no lo abarcaba la ley Piazza, porque hay un vacío en la ley. En 1921 esto no estaba en el radar, como no estaba la motochorro, la viuda negra, y esto tampoco, el abuso sexual y el criterio sobre esto era totalmente distinto, entonces iba a prescribir. Pudimos salvarlo y ahora justamente en breve vamos a tener una audiencia de imputación contra el tío. El padre se suicidó cuando recibió la notificación de la causa. Terrible. Ujú. Entonces, esa ley ayudó, pero hay que ampliarla. Hay que hacerlo totalmente imprescriptible para todos los casos de abuso sexual. Entonces hay que reforzarla. No es una contradicción con esa ley, es ampliar y reforzar ese concepto. Ahora, yo estoy Mm, completamente de acuerdo, ¿no? Pero mm. trabajando en informes por este tema y varios juristas me decían que iba a complicar el trabajo de los tribunales, que es bastante acotado el personal y la capacidad operativa, porque se iban a amontonar causas en el tiempo, ¿no? No sé cómo, si esto Es cierto, contempla es otras cierto. cosas. Tenemos muchas variables para ajustar. El criterio de los jueces no es un tema menor en esto que estamos hablando, ¿no? Hay jueces con un criterio muy diferente a otros jueces en distintas jurisdicciones, una cosa en provincia de Buenos Aires, otra en capital, y dentro de estas jurisdicciones también hay distintos criterios. Y hay falta nombrar jueces. Tenemos más de 200 jueces de nombramientos que ya de varios gobiernos viene atrasado y nosotros también. Bueno, eso también tiene que avanzar en el Congreso, tiene que ir acompañado de la designación de los jueces vacantes. Ahí estamos hablando casi, vamos a llegar al 50% de fiscalías vacantes el año que viene. Hay que nombrarlas, hay que designarles, darle estructura. Hay que acompañar esto con la estructura que necesita el Poder Judicial en la implementación del acusatorio, con todos los recursos, con todos los implementos para poder llevar adelante esta reforma. Y le agrego algo, para mí habría que avanzar también en el juicio por jurado para todos los delitos. Eso. Eso me parece algo fundamental, ¿no? El cambio final del paradigma de la justicia en Argentina. La última de mi parte. Ustedes también Mm. contemplan en el proyecto que iban a aumentar las penas de los homicidios Sí, del máximo de 25 a 30 años sí, en los casos simples y sí, agravados perpetua, como ya ocurre ahora. La exacto. perpetua, ¿qué Mm. modificación tendría? Porque si no, ahí es como que sería la misma pena para simple o para agravado. Porque viste que la Bueno, perpetua nunca... con la imprescriptibilidad alcanzaría muchísimos otros casos. Por ejemplo, el caso de Nora Dalmazo,
en Córdoba, Sí. y cuando identificaron al autor, porque le hicieron un análisis genético que demoraron mucho tiempo, lamentablemente, porque teníamos las posibilidades y recursos para hacer en Argentina, lo mandaron a hacer a Estados Unidos, cuando lo identificaron el caso prescribió. Entonces, ¿es una perpetua? ¿Le aplica más perpetua? No, lo pueden juzgar porque no habría prescripción. Y al aumentar la posibilidad de casos, empieza a haber persecución o investigación penal donde no la hay. Da mucha impotencia saber que una persona es el autor de un homicidio y no poder hacer nada. Eso no, en un país ordenado no puede pasar. Entonces no es que se agrava la perpetua. De hecho, le digo a Alejandra, No, al revés, yo decía... Claro, porque si dice un que la simple, perpetua claro. supuestamente sale a los 35 y estamos hablando de un homicidio simple en 30. sobre eso le iba a decir, en la reforma que hicimos y que es ley, en la otra gestión, en el 2017, se reformó el artículo 14 bis del Código Penal y establece que no se le da la libertad condicional a los condenados a perpetua. Eso ya es ley. Claro. Entonces, la perpetua es perpetua. Como eso se sancionó hace poco y recién se puede discutir la libertad condicional después de los 15 o 20 años, según el momento de la sanción, tenemos que esperar desde ese momento 15 o 20 años para ver cómo lo interpretan los jueces. Pero ya existe eso. Y de hecho, tuvimos un caso, yo integro a la Asociación Usina de Justicia que preside la doctora Diana Cohen Agres, que quizá la conozca, es una filósofa. Bueno, a ella le mataron a su hijo, por eso fundó Usina de Justicia, en un robo en Caballito. El autor, Pantano se llama el autor, fue condenado a una pena por un homicidio agravado, y se estableció que por los homicidios agravados no se le da la libertad condicional. Y la Cámara y Casación y la Corte ratificó que no le daban la libertad condicional. O sea, hoy se está aplicando eso. En algunos casos no, pero en otros casos sí. De modo que esto hay que reforzarlo en la discusión que tengamos con el Código Penal. La perpetua en Argentina hoy por hoy, y no es perpetua, sale antes. A veces sí, a veces no. La ley dice una cosa, los jueces interpretan otra, en la alquimia de la suma... Robledo Puch, me parece que es el único. ¿Cómo? Robledo Puch es el único que la cumplió, Exactamente, ¿no? yo creo que el único que no sale, porque cada vez que sale parece que quisiera quedarse, ¿no? Dice, voy a matar a los jueces que me condenaron, no sale nunca. Total, sí. Claro. Última Pero pregunta. salvo ese caso, todos salen. Salen todos. Fernando, última pregunta. A ver, también esto debería ir de la mano de un refuerzo en todo lo que es el servicio penitenciario, ¿no? Las unidades penitenciarias, los lugares de alojamiento. Claro. Porque si por un hurto te pueden llegar a dar 10 años, por decir un ejemplo, Claro. va a necesitar más plazas. Antes de esto, para estar en información, ¿no? Sobre datos, se mide las personas en prisión cada 100.000 habitantes, como muchas otras estadísticas en el mundo. Chile tiene más o menos un tercio de la población argentina. Tiene el doble de presos y la mitad de los delitos. Lo digo de vuelta, tiene más o menos un tercio de la población, el doble de detenidos, medidos por cada 100.000 habitantes, pero la mitad de delitos que tiene Argentina. O sea, son mucho más estrictos para aplicar la ley y la detención. Y por supuesto, tiene sistema carcelario para dar cumplimiento a eso. Nosotros no. Tenemos que ordenar, primero, los detenidos del Servicio Penitenciario Federal que están cometiendo delitos en la ciudad autónoma, que no tiene Servicio Penitenciario Federal, provincial, local, autónomo. No tiene, es la única provincia, territorio autónomo, que no lo tiene. Bueno, estamos a punto de hacer un acuerdo y firmarlo, la ministra está a punto de firmarlo, traspasándole el presupuesto y el personal para que lo pueda tener y se hagan cargo de todos los delitos y delincuentes en Cava. Y hay que construir y ampliar cárceles. Ya hay un proyecto para ampliar Marcos Paz, dándole una capacidad de entre 1.200 y 2.000 plazas. Una cárcel tiene más o menos, de voto para que se dé una idea, tiene 800 y pico de plazas. En la práctica siempre tiene 1.000, 1.100, 1.200, siempre sobre capacidad. Entonces eso hay que trabajarlo también, todo en conjunto. En Rosario están haciendo una grande, ¿no? ¿Cómo? En Rosario están haciendo una grande. En Rosario están haciendo exactamente una unidad grande. Bueno, hace más de 25 años que no se hacen cárceles federales. Esa y San Marcos Paz son desde 1995. El gobierno de Menem los hizo. Estamos hablando de mucho atraso. Entonces esto también tiene que ser parte del cambio. Fernando, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias y buenas tardes. Igualmente. Fernando Soto, dando su
mirada... Acá, por esa cárcel pasé hace poco. ¿Por adentro o por afuera? Por afuera, por afuera.